Hoy, 24 de noviembre del 2025, en este espacio Conversando con el Gocho. Y ahora sí llegamos al llegadero y comenzó la siguiente fase. Pues ayer en horas de la tarde ya aparecía publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos la designación del Cartel de los Soles como banda terrorista internacional, sumándose a todas las designaciones, remoquetes o apodos de la institución y sus allegados. Es decir, que se designa Cartel de los Soles aquella pandilla que dirige la rata del bigotón, ese colombiano infeliz usurpador como es la rata del bobo de Cúcuta, además de sus socios, el Bolsas de los 8 soles y el Gafo de los ojitos azules del chipote chillón de los días miércoles. Pero también se suman dentro de esa pandilla todas las submarcas que se llaman el Tren de Aragua, el Tren del Llano, el Tren de Oriente, la pandilla del Willacy, de Jonaiker. Todo eso pertenece al mismo cartel, tienen la misma designación. Pero también lo interesante es que esa designación por parte del Departamento de Estado, de acuerdo a la ley americana, dice que todos los individuos involucrados en esta organización tendrán, no es otra cosa que la cacería sobre su alma, y que no habrá espacio en el planeta o fuera de él donde sean buscados y tratados con la mayor severidad y celeridad. Y aquel argumento de los Miranda Rights, de que le dicen tiene derecho a permanecer callado, todo lo que usted diga será usado en su contra. Eso es si usted es un ciudadano americano dentro de los Estados Unidos. Pero si usted es enemigo de los Estados Unidos y lo agarran en cualquier parte de la bolita del mundo, lo pueden desvivir. Cualquier ciudadano americano investido no de autoridad lo puede cazar y lo puede entregar. Y de paso, que puede pasar por Go y cobrar los 50 millones. Pero quizás lo que tenemos que profundizar en esa declaración es muy sencilla. Si las Cortes americanas, con suficientes indicios y recaudos, superan el umbral de la duda razonable para ser llevados a un juicio, y que un gran jurado de cortes federales de los Estados Unidos, tanto la Corte Federal de Texas, la de Nueva York, la de Miami, puedan designar a estos sujetos como parte de una banda terrorista y les pueden dar balín y los pueden desvivir, eso indica que los venezolanos, actuando de acuerdo al derecho, podemos recogerlos y cazarlos y desvivirlos. Porque si para los americanos considerar a estos bandoleros que son una banda de terroristas que merecen que los desvivan, ¿qué significa para nosotros? Que nosotros también los podemos ver, los podemos cazar, los podemos desvivir y además invocar la designación de banda terrorista extranjera y pedirle al gobierno americano que más bien nos dé una recompensa por haberle quitado este enemigo a ellos. Así que hoy, si algo tenemos que tener presente los venezolanos, donde quiera que estemos, o cualquier ciudadano decente de este planeta, donde quiera que se encuentre y consiga a una pecueca de esta banda terrorista,
le puede meter un cachimbazo, ponerle una capucha negra en la cabeza, colocarle unos T-Rap, pero por lo menos 4 T-Rap revueltos con duct tape, amarrarle las manos, amarrarle las patas y llamar a una embajada americana o a un consulado y decirle: aquí está este mancito, te lo entrego y vamos a ver qué me puedes entregar en términos de metálico. Pero si no me da metálico, por lo menos aquí hay una basura menos, un enemigo de la sociedad americana que por ende es un enemigo de la civilización occidental. Eso es lo que está comenzando a jugar desde anoche, de aquí en adelante. También interesante al día de hoy es que observamos que este Bolsas del Bobo de Cúcuta, que quería hacerse un fiestón en el Estadio Monumental, arrugó, dijo que él era un echador de broma, que los que me conocían desde carajito saben que soy echador de broma. Ay, está bien, párgula, dale un hijo, pero abortaste la celebración. Pero además de eso, quizás lo interesante es ver las subsecuentes declaraciones de sus socios en armas, como el Bolsas del Furrial, que sale a decir: bueno, esto tiene que ser pensado muy seriamente. ¡Ay! Otra jeva, otro malote, otro macho de burdel, que cuando estaba dentro del Ángelos gritaba a todo gañote. Le faltaba el respeto a los mesoneros, le faltaba el respeto a los cajeros y a las chicas, porque creía que tenía plata. Pero cuando salía al estacionamiento, creía que iba a gritar y le salía el muchacho que preparaba los asquerositos con un cuchillo para cortar pan, pero de esos cuchillos que tiene como 20 pulgadas de largo, y le decía: ¿a quién estás gritando tú? Y el tipo decía: no, chamo, no me entendiste, disculpa, chamito, toma ahí, te voy a pagar 4 asquerositos, y se lo da a los choferes. Así es que están todos, se les acabó la bravuconería. ¿Por qué? Porque le salió el macho camacho del cartidre Trump, que se lo fue rebanando y cocinando a fuego lento, como se cocina un puerco al cajón, que lo metes en la caja, le pones brasa caliente por encima y ahí lo dejas por horas hasta que suda la manteca y las orejitas le quedan tiesas como un dorito. Bueno, así están todos estos bichos. Lo fueron cocinando y ahora están a punto de caramelo, y de ahora en adelante empieza a sonar la música y lo que hay que llamar es al director de los melódicos y música maestro. Y por supuesto, luego de la publicación en Gaceta de la designación del Foreign Terrorist Organization, también lo interesante es que en Venezuela se filtran informaciones por Twitter, por WhatsApp, por el Carelibro y por todo tipo de redes, por Telegram, por Signal, y le escriben a uno: epa, paisano, en tal sitio hemos escuchado el aleteo de los helicópteros. Pero resulta que uno se asoma a ver y no ve nada, porque esta última semana era semana de luna en cuarto menguante. Pero es que esta semana comienza la luna nueva. Es decir, que si con cuarto menguante no se veía nada, sino que se escuchaba el aleteo, pero un aleteo raro, porque es muy probable que los Night Stalker del 160 Regimiento de Caballería del Ejército, que son este poco de helicópteros especiales para llevar chicos malos,
estén incursionando en Venezuela en diferentes partes y entran y salen, dejan operadores de las operaciones especiales, SEALs, Delta, Force Recon, y además dejando a tal cual Ranger, y los dejan y se van, los buscan y se van, y están haciendo todo tipo de cositas desde hace una semana, porque desde hace más de una semana están escuchando ese aleteo raro. Porque los helicópteros normales tú los escuchas y tú puedes decir, mira, viene por aquí. Pero los helicópteros furtivos, que los conocimos en la captura de Bin Laden allá en Abbottabad, en Pakistán, en el año 2010. Es decir, hace 15 años hicieron su presentación en sociedad estas aeronaves, y que por supuesto, por el cambio en la configuración y por la presión atmosférica, uno de esos helicópteros falló y hubo que detonarlo. Y ahí nos enteramos de la tecnología furtiva de estas aeronaves. ¿Y usted cree que luego de 15 años no aprendieron la tarea? ¿Usted cree que los helicópteros que están utilizando los Night Stalker para penetrar en territorio venezolano no fueron revisados las firmas acústicas y las firmas radarables? Pero además súmese que en Venezuela no hay radares, y menos para búsqueda aérea de dispositivos tan particulares, porque quizás los mejores radares que tenían en Venezuela eran los que utilizaban las fragatas de la clase Lupo, el RAN 10S, que ya era obsoleto. Pero de ahí en adelante, ¿cuál es la discrecionalidad que pueda tener el radar del aeropuerto de Maiquetía? No se sabe. Estos bolsas se cogieron la plata del mantenimiento de los equipos, se robaron la plata de los radares, y es muy posible que estén vendiendo las piezas como chatarra de las baterías de misiles S-300, esos que trajeron de los rusos, con los cuales se meten miedo y se meten mentiras entre ellos mismos. Pero también desde el corazón de las fuerzas hambriadas dejan colar que los equipos de radar, los equipos de la central de tiro, de los equipos de conexión con los radares, de las cabezas activas de los radares, no funcionan necesariamente. Fíjese que la otra noticia es que llegaban aviones rusos desde hace más de una semana a traer rusos, entonces la gente se autoasusta creyendo que son los tipos de Wagner. Es muy probable que hayan traído un poco de técnicos a ver si reparan estos radares, pero probablemente el ruso le está escribiendo a su jefe allá en el Kremlin, Trotsky, Minsky, Tisky, Mastrusky, Tastrusky. ¿Qué le está diciendo? Que estos ladrones chavistas piratas lo que han hecho es canibalizar los equipos, y con todas las baterías no podemos conseguir suficientes piezas para armar una batería que medio funcione. Pero también quizás lo interesante es que los rusos están haciendo la causa lo suficientemente interesante para hacerle saber a los operadores de operaciones especiales que cuando los tipos lleguen, ya los hombres saben qué es lo que van a decir. I'm a Russian, I'm just a technician, don't shoot me, I'm not a narco trafficker, I just came here to fix this equipment. ¿Y qué es lo que dicen? Yo soy un ruso, yo soy un técnico, yo no soy narcotraficante, a mí solo me contrataron para venir a reparar este equipo. Créame que ya todos esos tipos tienen que tener una cartilla de un protocolo, cómo agarrar e identificársele a los americanos para que no les den balín. Pero el que no lo haga, cuando se produzca la incursión en activo,
hay más de uno que va a coger el cohete directo a la quinta paila del infierno. Todos esos bichos que tengan un viaje lo más rápido y placentero. Pero los que sí yo aspiro que no se salve ni uno son todos los espías de la sección de inteligencia de la embajada castrista cubana en Caracas, más todo el equipo de bandidos que están involucrados en las salas de torturas, todas aquellas ratas que van todos los días al DIGESIM y al SEBIN a asegurarse que el protocolo de tortura planteado por el régimen castrista lo ejecuten los esbirros criollos de la mejor manera en el proceso de tortura de aquellos ciudadanos capturados que tienen años en sus manos, que no los han llevado a juicio, que todo ha sido una burla y que pronto podrá acabarse ese suplicio, pero les va a comenzar el suplicio a los esbirros, porque tienen que recordar que el que a hierro mata no puede morir a gorrazos y que pronto será el momento en que tendrán que conseguirse con su creador. Y el creador de estos gusanos no es otro que la basura de Lucifer. Que se vayan a jugar ludo con Chávez. Porque hay muchos individuos que a lo largo de los años tienen muchísimos crímenes de sangre en sus manos. Y hay que recordarles que la obediencia debida quedó eliminada como argumento de defensa desde los juicios en Nuremberg en Alemania y los juicios de Tokio por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Así que el que diga, no, es que yo estaba cumpliendo órdenes de mi general, de mi teniente, de mi comandante, tarde piaste pajarito, pagarás por igual. En este espacio conversando con el Gocho, además está agradecerle que pueda seguir nuestras redes, gocho.oficial, pero además, muy importante, póngale la campanita para que le aparezca en su dispositivo cuando publicamos. También su evaluación es muy importante, que le dé una manito para arriba o para abajo. Y además que nos puede escribir un comentario para ver cómo se observa estas opiniones, pero si además se le pega un super chat para el chimusito, pues mucho se lo sé agradecer. Y seguimos en el argumento de lo que ha sucedido en las últimas horas. Lamentablemente, el día sábado y domingo por razones de trabajo no pude acompañarles, pero la noticia interesante del viernes fue la visita del nuevo alcalde de Nueva York al presidente Trump. Trump había dicho que el tipo es un comunista, pero el catire le aplicó una de Vito Corleone. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Le voy a hacer una oferta que no pueda rechazar. Y básicamente le dijo a este gusano comunista batracio infeliz: mira, Zoran, di de mí lo que te dé la perra gana. Ya es muy tarde para que te retractes. Yo sé el tipo de basura que eres y no lo vamos a cambiar. Eso sí, vamos a sonreír para la cámara, primero. Segundo, sigue ofreciendo pendejadas, pero como dice el refrán, pida de lo que quiera que se le dará de lo que hay. Además, sigue comprometiendo el presupuesto de la ciudad de Nueva York, pero yo no sé de dónde más vas a poder seguir cobrando impuestos para regalar golilla, porque no tienes cobres, venao. Pero además, tu gobernadora demócrata Katie Hochul también te dijo, no te pongas a ofrecer pendejadas de gratis, porque la gobernación de Nueva York no tiene plata en el presupuesto para darte más, y además no sé de dónde voy a subir los impuestos, porque yo tengo reelección en noviembre del año que viene y no me voy a arriesgar a perder porque tú quieres que yo suba los impuestos para regalar golilla y regalar la misión transporte, la misión metro, la misión autobús
y en la misión Brooklyn y la misión Queens. Olvídate. Y por supuesto que el presidente Trump lo agarró, pero este imbécil se le olvida que él se las da de malandro porque vive en Nueva York, pero la diferencia es que él es un patiquín criado a toda leche en Manhattan de padres inmigrantes que han vivido de la golilla de ser profesores con cargo en universidades caras. Y este Bolsas no ha creado nada en su vida y lo más que habrá hecho es balancear su chequera de los aportes de Fundamamá. Pero no tiene más nada. Y entonces el tipo se las da de malandro, pero se le olvida que el catire, ese sí es un malandro de Brooklyn a toda ley, criado a toda leche, pero su imperio lo hizo él, claro, con los aportes de Fundapapá, pero hizo crecer un patrimonio de 1 a 4,000. En cambio, este Bolsa lo que ha hecho es gastar los 4,000 que le mandó mami. Y esa es la diferencia que no entiende mucha gente. Este bicho cree que porque tiene una oferta con retórica malandra de balurdo comunista, se va a llevar en carreta a un malandro de Brooklyn. Lo que pasa es que el tipo es catirito de ojos azules. Pero Brooklyn es un sitio con un contexto de donde sale Trump, que el tipo es un malandro como un malandro de Petare. Igualito. Porque no solo es neoyorquino, es que es de Brooklyn. Y la gente se equivoca con el catire. Pero el catire lo recibió y por supuesto que una periodista mala fe le dice, pero usted dice que el presidente es un fascista. Y el presidente queda viendo y dice, dile que sí, que yo soy fascista, complácelo. A mí no me molesta que tú digas de mí lo que quieras. Total, tú eres un gusano ugandés que no representa nada y nunca podrás ser presidente de los Estados Unidos porque no eres nacido aquí. Y trata de ver si lo haces bien, porque tenemos intereses iguales. El presidente Trump quiere que se construyan viviendas para clases desposeídas, pero no para regalarlas, sino para hacer los planes del INAVI. Entonces tienen algunas actividades en las cuales se pudieron poner de acuerdo en objetivos similares, pero lo importante que era que toda la prensa esperaba que el tipo se lo comiera y lo picara en picadillo. No, el catire se sentó en su escritorio, el Resolute Desk, y tuvo este Bolsa parado al lado de ahí, parado de plantón, y sonríe, Bolsas, que estás para la cámara indiscreta. Eso fue lo que vimos, pero mientras eso sucede, entonces el presidente Trump se ha lanzado en una campaña a la yugular de una cantidad de figuras del Congreso demócrata que están invocando la sedición y la insubordinación, que en el fondo son actos de traición a la patria de acuerdo al Código de Justicia Militar americano. Y todos estos bichos pueden ser llevados a la cárcel de 1 a 10 años para empezar, y dependiendo del tenor de la falta también los pueden desvivir, porque el delito de traición en los Estados Unidos se paga agarrando el cohete para ir a la quinta paila con el sambo de Sabaneta. Y la gente se perdió en el metro con el cuento de la visita de este gafo, pero el presidente se fue clarísimo contra todos estos tipos. Pero también el presidente le dio el retweet a una entrevista, a un Twitter de la periodista Lara Logan, que entrevistó a los señores Gary Bernstein y al señor Ralph Pesulo, que fueron los que escribieron el libro Stolen Elections. Que es lo interesante, es la primera vez que el presidente se ve involucrado en reenviar la información de esta interesante entrevista, donde este par de individuos que fueron básicamente
los miembros de la fuerza de tarea que le salvan el pescuezo en la elección a la señora Machado el año pasado y después le salvan la elección al catire Trump en noviembre del año pasado, y escribieron un libro y publicaron una página web que se llama stolengenationfacts.com. Pero en esta entrevista con Lara Logan, que dura como 2 horas, el presidente la retuitea. Básicamente le está diciendo a la gente: ¿usted quiere ver cómo las ratas chavistas en conchupancia con la CIA del pintado de Chicago y los infelices demócratas me robaron la elección? Vean este video, que por supuesto voy a tratar de colocar el link en esta publicación para que nadie se sorprenda por qué es que a estos gusanos los van a clavar como terroristas, porque no es solo por la droga, sino por el robo de por lo menos 4 elecciones, de las cuales le robaron por lo menos 3 al catire. Y seguimos en Ciudad Gótica. ¿Y cuáles son las consecuencias de pasar a la lista de terroristas? Bueno, fíjese que además de esa publicación, la Administración de Aviación Americana publica un NOTAM, que es algo así como una advertencia para navegantes aéreos y marítimos, que les dice que en las inmediaciones del mar venezolano y su zona económica exclusiva tienen que tener previsiones para volar en la zona, porque pueden haber actividades hostiles que son un peligro a la navegación. Por supuesto que todas las aerolíneas europeas agarraron y suspendieron vuelos para Venezuela. Dijeron: yo para allá no voy. Claro, los sarnosos chavistas agarran y le ponen una pistola en la cabeza a las aerolíneas que quedan en Venezuela y les obligan a seguir volando. Y a estos señores les toca. ¿Por qué? Bueno, porque su base de operaciones es en Venezuela. Y si no lo hacen, les pueden desgraciar la vida a sus familias o a sus aeronaves. Y estos señores pues tienen que actuar. Pero quizás lo otro que es pertinente, y usted dirá: ¿y por qué no van a venir? ¿Cuál es el problema si estos tipos no tienen radares? No, el problema no es que los tipos no tengan radares. El problema es que estos venados han repartido un montón de misiles rusos, y además que tienen las baterías de los S-300, y el problema que uno observa es: tienen cómo discernir entre un avión de uso militar y un avión civil. Tiene el operador de la batería de misiles o del misil que tiene en su cuello la capacidad de discernir y además descartar una aeronave que la esté escuchando y que vea su firma calórica y dispare y se lo vuele, y resulta que es un avión de Iberia que está aproximando a Maiquetía, o resulta que es un avión de TAP Portugal que va saliendo de Maiquetía para Lisboa y viene algún bolsa en una batería que está fastidiado y deja pasado el seguro y de repente hunde el botón y se baja en un avión de pasajeros. Porque el problema en Venezuela no es casualmente la profesionalidad de los operadores de los equipos, sino la mediocridad de los que le hacen mantenimiento y los que pueden designar y pisar el botón de fuego. Esa es la razón por la cual le suspenden las operaciones. Ahora, ¿quiénes son los que están asustados? Hay unos mega enchufados que tienen su propio avión con su plan para volarse. Lo que pasa es que hay un montón de lavaperros que se han beneficiado del erario público venezolano y de la desgracia de los venezolanos, pero todavía no pasaron el umbral de los billetes para tener su avión propio. Y esos son los que están aspirando a volarse. Y resulta que ya no hay vuelos. Entonces ahora les toca irse por carro hasta San Antonio y pasar para Cúcuta por una trocha, y eso sí,
pague coimas por las 50.000 alcabalas. Después habrán otros pájaros que podrán conseguir algún compinche con alguna lancha o un yate allí en Tucaca para volarse paruba. Pero esos también los van a matraquear. Después pueden estar otros pájaros que llegan a Puerto La Cruz, cogen su lancha para ver si se van hasta Grenada o a Trinidad y Tobago. Eso también se podrán escapar por allí. Y después están los que se quieren ir por tierra hacia Santa Elena de Guairén y después dele para abajo para Brasil. Pero todos esos individuos están sujetos a que les revisen la maleta y los matraqueen. Pero a todos esos bichos que sufran, que las paguen porque no la deben. Pero además, lo otro que observamos es que la señora Machado sigue conduciendo el ánimo de la jugada venezolana con unos mensajes que le levantan la esperanza a la gente. Ahora, quizás lo que está faltando es que sus verdaderos equipos que están haciendo la relación con las águilas, que son los que van a venir a recoger estos tipos, no están hablando claramente. Porque, insisto, la señora Machado tiene que animar el juego para 30 millones de personas. Pero hay unos tipos que tienen tareas definidas y no las están haciendo bien. Y lo preocupante es que uno observa que hay unos gusanos que pretenden colársele y metérsele por los ojos a la señora, y la señora tiene que despertarse porque no puede aceptar que le metan gato por liebre, porque los americanos tienen inventariados a todos los actores venezolanos, los buenos, los malos y los peores. Y cuando vemos que en los últimos días quienes se le han acercado a la señora y han agarrado preeminencia son la pandilla de la Rata de López y su mujer, y el séquito familiar y su partiducho. Pero también vemos que de parte de esos actores son los operadores políticos que tiene El Salvador, como esta señora Hanna Jerjes o la Rata de Toledo y otro poco de batracios. Hay que recordarle a la señora Machado: mire, doña María, póngase las pilas, porque aquí todo el mundo está inventariado y usted no puede agarrar y en un cambio que está buscando la República y meter de contrabando a estos gusanos que ya fueron probados en combate, manejando dineros públicos como los billetes que les dieron con la USAID, y se los manejaron, los bailaron y se los robaron como les dio la gana, y parte sin novedad, y los tipos viviendo como los grandes papaupas de los asesores del señor Bukele. Las razones de Bukele para tener contratado a estos bichos que pertenecen a la pandilla de George Soros es un problema de Bukele. Pero nosotros en Venezuela no podemos aceptar traer estos contrabandos que fueron de la pandilla del muchacho de Corapal y todo su séquito, porque no nos van a meter ese strike, porque no nos los vamos a calar y porque se los vamos a desnudar donde caigan. Porque el cambio que requiere Venezuela pasa por entender, primero, que aquí no hay caída y mesa limpia. Aquí hay facturas por pagar. Aquí hay vendetas por cumplir. Aquí hay sujetos por sancionar. Y aquí hay individuos que tienen que ser execrados de la vida pública y política de la República, porque no se les puede permitir y perdonar que luego de 26 años del desastre que ha significado el chavismo, también vayamos a repetir con los mismos gusanos que permitieron que estos tipos hicieran lo que le dieran la gana, porque eran todos en el fondo socios y parte de la misma mermelada. Y mientras avanza el proceso de asimilación de lo que significa que estos bandidos estén colocados en la lista de despreciables,
quizás lo que no podemos dejar pasar es las opiniones de los amiguitos y socios de la pandilla. Por allí aparecía la boba de Petro, chillando como un camión de marranos en la bajada de Tazón sin frenos, diciendo que no puede aceptar que se venga a designar estos tipos y vayan a atacar y una invasión, y que no va a aceptar que el secretario Rubio venga a darle golpes a la mesa, porque en el fondo allí lo que se está despertando es un jaguar. Bueno, tal vez lo que hay que entender es que Petro no es un jaguar, ese es lo que es una tigra, pero no por lo brava, sino por lo hedionda, porque ese bicho que no ha hecho sino daños a su propio país, que ha sido la parte positiva de su accionar político desde aquel célebre participación del M-19 en la toma del Palacio de Justicia de Colombia en la década de los 80 hasta el día de hoy. Nada, pura sangre, robo, secuestro, abuso y tener que observar a un pervertido social, a un batracio periquero, drogadicto y de paso que pertenece al club de los puteros, de los moteros que andan en moto. Pero y nada, Colombia no tiene nada que presentar con ese gusano que se gasta de presidente. Y nosotros vamos a aceptar que este sujeto se atraviese para que le dé santuario a todos estos bandidos en Colombia, o que después venga a abogar por una cantidad de colombianos que están haciendo diabluras del lado venezolano y cuando verdaderamente comience el ataque, los van a agarrar dentro de la directiva y la disposición de la banda terrorista. Y cuando salga un tipo diciendo, ya va, es que yo no soy parte del cartel de los soles porque yo soy del ELN. Así, toma bala también, venado, porque aquí cogen en primera persona y sus socios. Y lo mismo le va a pasar a la Marquetalia, y lo mismo le va a pasar a la FARC, y lo mismo le va a pasar a los carteles que están haciendo diabluras en La Guajira, y lo mismo le va a pasar a todas esas bandas que manejan el contrabando junto con Hezbollah y Hamas en Paraguachón, y los bandidos de la Marquetalia y los diferentes carteles que funcionan en Cúcuta, más el santuario que significa el ELN en Apure, que entre la zona colombiana y el estado Apure es el gran santuario de todos estos bandidos. A todos esos pájaros son blancos válidos y les tienen que dar balín, y después vaya y reclame su yoyo en la bodega de Luis Pateomba en la esquina de la Carrera 2 con calle 4, y después de allí que reclame su yoyo, que se vaya a Ponde Joseito a meterse un atracón de pasteles con masato, porque eso es lo que les toca a todos estos gusanos que han participado en la destrucción de Venezuela. También recordar a los alguaciles, a los secretarios de tribunales, a ese poco de jueces provisorios o fijos, a los fiscales provisorios o fijos, y toda la pandilla del sujeto de los 67 tatuajes. Hay que recordarle a todos ellos que todos son parte del cartel y que cuando se los vengan a cargar van por ellos, y si los americanos no se los cargan en la primera vuelta, vamos los venezolanos por ellos. Pero no se van a ir lisos, porque luego de 26 años de hacer lo que les daba la gana. Pero es que al día de hoy observamos las noticias que todavía la semana pasada seguían capturando venezolanos y desapareciéndolos sin ningún tipo de fórmula de juicio, sin boleta de captura, sin orden de allanamiento, solamente por el hecho de que yo soy el poder. Sí, como el de He-Man de la espada del poder de Grayskull. Bueno, que aprovechen y griten, porque lo que les va a llegar es el Capitán Centella en su respectiva moto y lanzándoles estrellas y medialunas, y después los van a picar como a los villanos de Garra de Satán.
porque para allá es que van todos. Sobre todo porque en Venezuela muy importante es que cada ciudadano tiene que hacer su lista. ¿Por qué? Usted no me va a decir que en Venezuela solamente hay 3 villanos porque tienen clara la orden de captura con la recompensa, cuando hay otro bichito que es Pedro Luis Martín, que también tiene precio por su cabeza. Pero es que no solo es eso, sino que cada venezolano que ha sido atropellado es importante que haga la lista de su grupo de villanos. Porque si usted le pregunta a un individuo hoy, escríbeme ahí 20 tipos que merece que los pasen para el barrio a los acostados por ratas, y todo el mundo arranca y se acaba en 8 nombres. Pero cuando usted busca las listas de los más de 10.000 individuos que han sido llevados a tribunales y atropellados, ahí van a aparecer las listas de torturadores, de secretarios de tribunal, de defensores públicos de presos, de fiscales, de jueces, de choferes, de alguaciles, y también ahí van a aparecer las listas de los policías torturadores, y ahí van a aparecer la lista de todos aquellos batracios castristas cubanos que han participado en la tortura de ciudadanos venezolanos, porque los venezolanos nadie olvida a su esbirro. Es muy importante porque estamos cerca de donde se tiene que hacer el facturero y donde se tiene que pasar la factura, porque es el momento ideal, y así sucedió en la Venezuela al final de Pérez Jiménez, cuando salieron los venezolanos a buscar a los esbirros de la Seguridad Nacional y los picaron en Chop Suey. Pero es que ese fue el momento en el año 58, pero es que para el 2025 el odio y el atropello que han sembrado estos tipos a lo largo del país es mucho más complejo, y las listas de víctimas son mayores, porque en aquel momento perseguían a decos, copellanos y comunistas, pero es que ahorita se utilizó las fuerzas hambriadas y las policías para atacar al pueblo venezolano en general. Después que te desaparecían por 90 días, te aparecían con un expediente clavándote 50 delitos. ¿Y se van a ir lisos? Pues no. Es importante leer de dónde salió el comunismo en Venezuela, y para eso hay un libro claro de Eleazar López Contreras que se llama El Libro Rojo, porque es importante ver cuál era la razón de una posición férrea de Gómez y de López Contreras contra los comunistas, porque de esos lodos vienen estos polvos de hoy. Bueno, se me cuidan, y ya sabe, es importante leer porque nos han dominado más por ignorancia que por la misma opresión. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.